Mi hermana organizó la fiesta aniversario de mis padres sin invitarme porque no querían que un fracaso disfuncional como yo la arruine, pero darle la dirección a la amante de mi papá quizás lo haga. Entonces, yo, de 24 años, recientemente expuse el romance de mi papá en la fiesta del 25º aniversario de bodas de mis padres, simplemente porque no fui invitada. En este momento, mi familia me odia porque piensan que los humillé por despecho. No están del todo equivocados, pero tengo mis razones. Primero, no me invitaron porque fue mi hermana, la niña dorada quien me odia, la que organizó todo. Ella tiene 22 años y no tiene ningún título ni experiencia, pero mis padres aún así invirtieron en ella, para que pudiera empezar su negocio de organización de eventos. Por lo que sé, la han contratado sobre todo sus amigos y algunos familiares para pequeños eventos durante el último año. Así que este fue su primer evento importante, y ella me odia. Siempre lo ha hecho, así que obviamente no me invitó. Luego, cuando uno de mis primos, con quien soy cercana, me preguntó qué iba a usar para la fiesta, me di cuenta de que no había recibido una invitación. Cuando enfrenté a mis padres sobre esto, me dijeron que las invitaciones las había enviado mi hermana. Pero incluso ellos estuvieron de acuerdo en que no era una buena idea que yo estuviera ahí. Al principio intentaron andarse con rodeos y ser amables al respecto, pero básicamente estaban diciendo que, como tengo problemas de ansiedad, no merecía estar en la fiesta. Naturalmente, me molesté por esto, porque no es como si fuera a arruinar su fiesta por ese motivo, aunque no haberme invitado sí me ha provocado que lo haga. Entonces mi mamá se enfadó, siempre la primera en defender a mi hermana, y me dijo que no era su culpa que yo fuera una tonta disfuncional con tantos problemas de salud mental. Dijo que, si quería estar en la fiesta, tal vez debería haber sido normal, pero no lo era, y no querían que los humillara frente a tantos invitados con mis problemitas. Luego me colgó, y mi papá no dijo una palabra en mi defensa. Tampoco esperaba que lo hiciera, porque siempre ha sido así en mi familia. Mi mamá prefiere a mi hermana sobre mí, probablemente porque son muy parecidas, y mi papá es del tipo de persona que realmente no tiene carácter en casa. Lo que diga mi mamá es lo que se hace, y si mi mamá cree que mi hermana merece ser tratada mejor que yo, entonces eso es lo que va a pasar. Desde que era niña sabía que mi mamá prefería a mi hermana. Tal vez mi papá no quería que fuera tan abiertamente parcial, pero nunca se enfrentó a mi mamá, así que no es muy diferente a ellas dos. Por eso no debería haberme sorprendido, pero cuando no dijo nada recientemente, me molestó un poco. Hace un par de meses, accidentalmente descubrí que había estado engañando a mi mamá, y él lo sabía. Así que pensé que tal vez por eso, al menos él sabría que me debía algo por mi silencio sobre este asunto. Estaba guardando un secreto por su bien, así que lo mínimo que podría haber hecho era defenderme y hablar en mi favor. Pero ni siquiera entonces lo hizo. No le conté a mi madre porque realmente no se merecía mi lealtad ni nada que se le parezca. Pero eso ha cambiado en cierta forma. No es que le deba nada a mi madre, pero ya me entiendes. Por eso, después de esa conversación, decidí contarle todo a mi mamá de una vez por todas. Le pedí a mi primo la dirección del lugar, se la envié a la pareja de mi papá, y le pedí que apareciera ese día y expusiera a mi papá. No fue tan difícil convencerla, ya estaba bastante molesta con él desde hace un par de meses porque mi padre no quería dejar a mi mamá. Y es por eso que, el día de la fiesta, ella terminó yendo y diciéndole a todos la verdad sobre el matrimonio de mis padres, que era solo una farsa total y que mi papá había estado teniendo un romance con ella, intermitentemente, durante los últimos 8 años. Así que esto es básicamente lo que pasó. Puedo dar más detalles si es necesario, pero por ahora solo necesito saber si hice lo correcto o no. Mi familia ha sido humillada frente a todos. Mi mamá insultó a mi papá bastante mal, hizo un berrinche en la fiesta, y tuvo que ser sacada para que se calmara. Después de eso, cuando llegó a casa, tampoco dejó entrar a mi papá, así que ha estado quedándose en un hotel. Mi papá obviamente sabe que yo soy la única que pudo haberlo puesto en esto, así que me dijo que estaba muy decepcionado con la forma en que decidí manejar la situación. Dijo que había sido extremadamente mezquina y que básicamente solo probé que mi mamá tenía razón, porque terminé humillando a la familia solo por despecho. Dijo que usé las emociones de alguien más para herir a mi familia solo para vengarme de ellos por razones personales, lo cual fue algo bastante bajo. Bueno, le dije que yo también estaba decepcionada de él, porque nunca hizo nada por mí y dejó que mi madre me tratara como me trató. Creo que he sido la mala en todo esto, no lo voy a discutir, pero en este punto no me importa demasiado, esa familia merece que expongan todos sus trapos sucios al sol. Aún así, Aita exige que pregunte si soy la mala. Además, quiero conocer la opinión de los demás. Actualización 1. Para quienes pidieron más información, aquí está. Primero, la mujer con la que mi papá estaba teniendo un romance es la mamá de una de mis amigas muy cercanas de la secundaria. Así fue como mi papá la conoció. Él era quien asistía a mis reuniones de padres y maestros, porque a mi mamá no le importaba hacer nada por mí, todo se trataba de mi hermana para ella.
De todos modos, así fue como comenzaron una amistad al principio, y luego empezaron el romance. El papá de mi amiga había fallecido cuando ella era pequeña, así que al menos su mamá estaba soltera. Hace un par de meses, fui a un restaurante un poco fuera de la ciudad para una cita, y ahí fue donde vi a mi papá con ella. Cuando estacioné mi auto en el estacionamiento, vi el auto de mi papá ahí, y dentro, los dos estaban besándose. Se separaron cuando me vieron parada afuera, pero ya era demasiado tarde, ya había visto todo. Obviamente, me asusté un poco al principio, pero luego la mamá de mi amiga me sentó y me explicó todo. Básicamente, me dijo que habían estado viéndose durante los últimos 8 años, y que habían planeado esperar para decírmelo después de que mi papá le contara a mi mamá. Pero ya que yo ya lo había descubierto, era mejor que supiera toda la verdad. Ella fue quien me dijo que mi papá no amaba a mi mamá en absoluto, ni siquiera podía soportarla. Se había casado con ella solo por la presión de ambas familias después de que ella quedara embarazada de mí, mientras estaban saliendo. Lo cual explica su odio hacia mí, o al menos la indiferencia. Aparentemente, él siempre había lamentado esa decisión, y tenía la intención de divorciarse de ella después de haber ayudado a mi hermana a establecer su negocio y construir una vida lejos de las dos. Originalmente, se suponía que eso sucedería después de que mi hermana se fuera a la universidad, pero como eso no estaba pasando y ella todavía vivía con ellos, habían decidido retrasarlo un poco. Eventualmente, tendría que hacerse. Ya que yo ya lo sabía, solo podían pedirme que guardara el secreto por ellos. Así fue como me enteré. También me dijeron que, aparentemente, después de que el negocio de mi hermana empezara a despegar un poco, mi papá hablaría con mi mamá sobre el divorcio. Una vez que todo estuviera finalizado, los dos se casarían. Estaba claro que la mamá de mi amiga se tomaba muy en serio a mi papá, porque ella era quien hacía todo el discurso, pero mi papá apenas decía nada. Ni siquiera una confirmación o un asentimiento con la cabeza. Acepté guardar su secreto, pero también dije que si alguien me preguntaba al respecto, no negaría nada. Afortunadamente, nadie me preguntó nada en ningún momento. Nadie tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero luego, hace un par de semanas, la mamá de mi amiga comenzó a contactarme para preguntar si mi papá le había dicho algo a mi mamá, o si mi papá estaba hablando conmigo. Así que aquí estaba yo, en medio de una relación extramatrimonial sin quererlo. Lo cual al final resultó bastante útil. No soy muy cercana a mis padres, así que genuinamente no tenía idea de lo que estaba pasando y no podía decirle nada. Ella terminó diciéndome que mi papá la había estado ignorando las últimas semanas, y estaba muy confundida sobre lo que estaba pasando. Durante los últimos 8 años, él le había estado diciendo constantemente que dejaría a su esposa después de que su hija menor se fuera del nido. Ahora mismo, ella sabía con certeza que mi hermana estaba trabajando en su negocio, y no es como si necesitara constantemente la guía de sus padres, ya está en sus 20. Ella estaba tratando de que mi papá hablara con mi mamá y comenzara el proceso, pero él había empezado a ignorarla, y ella estaba confundida. Así que intentó hablar conmigo al respecto porque yo era la única otra persona que lo sabía. Desafortunadamente, yo no sabía nada, pero de esa interacción, deduje que no estaba exactamente feliz con la situación con mi papá. Cuando la contacté y le hablé sobre el aniversario de bodas y la fiesta, para entonces ella ya estaba bastante molesta. Así que técnicamente, sí aproveché eso para vengarme de mis padres. Sí, fue una venganza, no lo niego. Sé que mata el alma y la envenena, pero por ahora mi alma se siente bastante bien. Pero, de nuevo, no es como si la hubiera obligado a hacer nada. Solo le di la idea, y ella actuó en consecuencia. Así que ella estuvo igual de involucrada. De todos modos, así fue como se desarrolló la situación, y sí, eso es todo. Además, mi amiga no lo sabe. Su mamá me pidió que no le dijera porque creía que sería mejor que lo supiera por ella, y creo que sería más apropiado que lo supiera por su mamá. Creo que para ahora ya debe habérselo contado, pero no lo sé con certeza. De todos modos, si no lo ha hecho en un par de días, se lo voy a contar yo misma. Actualización 2. Gracias a todos los que comentaron, ya sean comentarios buenos o malos. Antes de entrar en la actualización, un par de cosas en mi defensa. Primero, mucha gente tuvo mucho que decir sobre el hecho de que no le había contado nada a mi mamá sobre el romance, y en lugar de ser honesta, había elegido ayudar a mi papá a encubrirlo. A eso, solo me gustaría decir que no estaba encubriendo a mi papá, simplemente me estaba manteniendo al margen. Además, mi mamá y yo nunca hemos tenido una buena relación. Nunca le he gustado, y por eso, incluso mi hermana tampoco me quiere. El odio siempre es un comportamiento aprendido, y ella aprendió a tratarme mal por mi mamá. Desde que era niña, mi hermana podía ver que mi mamá nunca me daba importancia y siempre me gritaba por una u otra razón. Entonces, pensó que podía tratarme de la misma manera. Pero, por supuesto, yo no iba a tolerar cosas de mi hermana menor, así que se lo devolvía, y terminábamos peleando.
Así fue como empezó a odiarme, y a mi mamá nunca pareció importarle eso tampoco. Entonces, ¿por qué me debería importar esta mujer? Esta mujer que literalmente nunca se preocupó por su primera hija, y en cambio, siempre me trató mal. No creo que haya hecho nada malo al guardar este secreto de ella. Incluso si hice algo malo, apenas me importa, porque siento que se lo merece. No me importa lo que piense alguien más, esto es karma, simple y llanamente. Ahora, sobre la situación en la fiesta, estoy de acuerdo en que la provoqué. La novia de mi papá nunca habría encontrado la dirección si yo no se la hubiera enviado, así que tuve un papel enorme en ello. Pero, de nuevo, no es enteramente mi culpa. Ella quería ir, quería aparecerse y crear una escena, así que lo hizo. Todo lo que hice fue darle los medios para hacerlo, no la obligué a ir. Y si retrocedemos un poco más, yo no obligué a mi papá a tener un romance tampoco. Si estaba atrapado en un matrimonio con mi mamá y no la amaba, tampoco lo obligué a ignorarla y volverla en su contra. Así que sí, estoy de acuerdo en que tuve un papel importante en esto, pero creo que es realmente estúpido culparme de todo. Además, ellos son los que siempre me han tratado mal, así que, ¿por qué debería sentirme mal por servirles algo de karma? Siempre he tratado de ser una buena hija para ambos. Siempre he intentado lo mejor para asegurarme de ser alguien de quien mi familia se sienta orgullosa, y nunca ha sido suficiente. Sé que nunca será suficiente. Nunca me han apreciado, así que no me siento mal por nada de lo que hice. Sí, puede haber sido humillante para ellos, pero no me importa. También fue muy humillante para mí cuando dijeron que yo era un fracaso disfuncional, especialmente considerando el hecho de que realmente no lo soy. Lucho con la ansiedad, no soy buena con las multitudes, y me pongo un poco incómoda. Pero no creo que eso sea humillante para nadie, como ellos lo estaban haciendo parecer. En cuanto a lo del fracaso, no sé de qué estaban hablando, porque hasta donde yo sé, soy una persona normal y relativamente exitosa para mi edad. Tengo un trabajo estable que me encanta, y también paga bien. No dependo económicamente de mis padres, en absoluto, aunque no es que me ayudarían si lo hiciera, y soy completamente independiente. Creo que para mi edad, eso es suficiente. Tal vez no tengo un negocio como mi hermana, pero tampoco tengo padres que me apoyen si inicio algo propio, así que esa es una diferencia bastante grande. Ahora, en cuanto a lo que está sucediendo ahora, solo he estado hablando con mi prima sobre lo que está pasando en mi familia, ya que, obviamente, mis padres no van a hablar conmigo. Ella es la hija de mi tía. Y por supuesto, mi tía, siendo la hermana mayor de mi papá, sabe todo lo que está pasando. Por extensión, mi prima también sabe todo, ya que tiene 21 años y estudia cerca, por lo que todavía vive en casa. De todos modos, me contó que ayer por la noche mi papá se mudó con ellos temporalmente, porque no podía quedarse en un hotel indefinidamente, y no tiene idea de cuánto tiempo más mi mamá lo va a mantener fuera. Así que actualmente está viviendo con ellos. Claramente, mi mamá sigue muy molesta con él, y no la culpo. Debería estar molesta con él. Probablemente, estaría considerando el divorcio en este momento si estuviera en su lugar, pero no creo que eso esté sobre la mesa para ellos en este momento, al menos no por lo que mi prima me ha contado. Aparentemente, mi papá está tratando de reconciliarse con ella, y mi mamá simplemente está enojada y resistiéndose a todo. Pero el tema del divorcio no se ha planteado todavía, al menos no por parte de mi mamá. Solo lo insulta cada vez que hablan por teléfono, y está sacando su frustración con él. Pero no creo que tenga intención de dejarlo. Así que es una situación bastante mala en este momento, y nadie tiene idea de cómo va a terminar, menos yo. Realmente no entiendo cómo, incluso después de todo lo que ha pasado, mi mamá puede siquiera pensar en quedarse con él. Pero bueno, esa es su decisión, no la mía, así que no tengo nada que decir al respecto. Además, hablé con mi amiga, y resulta que no tenía idea sobre su mamá y mi papá. Así que le dije la verdad, no escatimé detalles, y luego me disculpé por no haberle dicho antes porque simplemente no sabía cómo decirlo, y también porque no quería involucrarme. Pareció entender, pero estaba en shock, lo cual también era esperado. Así que colgué y le di tiempo para procesarlo todo. No sabía qué más hacer. De todos modos, al menos eso ya está fuera del camino. Le conté, y ahora ella puede enfrentar a su mamá. Me siento un poco mal por el lío en el que todos están ahora, pero creo que ya he guardado estos secretos el tiempo suficiente. No necesito hacer esto más. Intenté mantenerme al margen, pero eso no me llevó a ninguna parte. Así que ahora solo estoy siendo honesta y diciendo a todos lo que necesitan saber. Si eso resulta ser malo para ellos, eso no es realmente mi problema. No fui yo quien cometió una infidelidad o estuvo con un hombre casado. Actualización 3. Han pasado un montón de cosas en las últimas 2 semanas desde que publiqué mi última actualización. Aparentemente, mis padres ahora van camino al divorcio. Le tomó un tiempo, pero mi mamá finalmente decidió solicitar el divorcio y se lo dijo a mi papá.
Le dijo que no podía seguir con esto, que después de enterarse de que le había sido infiel durante 8 años, no podía pretender que todo estaba bien y volver a vivir su vida con él. Mi papá estaba bastante devastado, lo cual es extraño porque, según lo que me había dicho su pareja, nunca amó a mi mamá. Siempre se sintió atrapado con ella, y solo se casó porque ella estaba embarazada de mí. Quizás solo era una mentira para poder meterse en la cama de la madre de mi amiga. Pero mi prima me dijo que el día en que mi mamá finalmente le dijo que iba a solicitar el divorcio, mi papá literalmente se derrumbó llorando. Le rogó que no lo hiciera, le prometió terapia de pareja, le prometió dejarle revisar su teléfono para mantener todo de forma transparente, todo eso, y le pidió repetidamente que no lo dejara. No entiendo cómo pudo engañarla durante 8 años enteros, crear falsas expectativas para otra mujer y luego esperar que mi madre se quedara. Siempre odié a mi mamá, pero en este momento creo que odio a mi papá incluso más. Bueno, quizás odio a los dos por igual. Lo que sé con certeza es que esta familia realmente es un desastre, y no uno del que quiera formar parte. Lo único bueno que salió de lo que hice es que al menos ahora mi mamá dejará a mi papá, algo que debería haber sucedido hace mucho tiempo. Mi hermana tampoco está hablando con él, aunque él es quien financia su negocio. Pero no creo que le preocupe porque sé que mi mamá va a exigir una pensión. Por supuesto, mi hermana simplemente dependerá de mi mamá después de eso. Esa es la situación con mis padres, y estoy segura de que me están culpando por ello. No sé sobre mi mamá, pero mi papá ha estado despotricando sobre cómo arruiné su familia, cómo he estado arruinando su vida desde antes de nacer. Mi tía ha tratado de calmarlo, pero él sigue despotricando con odio contra mí, como si todo esto fuera mi culpa. Mi prima me dijo que ha estado actuando como un loco, y mi tía está considerando echarlo porque no puede tener este tipo de negatividad en la casa. Se está volviendo muy difícil tratar con él, así que podría pedirle que se vaya pronto. Entonces estará en una posición difícil porque, obviamente, no puede volver a casa, ya que mi mamá se está quedando allí. En cuanto a la pareja de mi papá, hablé con mi amiga, y afortunadamente no está muy molesta conmigo. Al principio, estaba un poco molesta porque no le dije tan pronto como lo supe, porque somos buenas amigas. Pero luego le expliqué que realmente no pensé que sería apropiado viniendo de mí, y también, que no quería involucrarme. Después de mucho convencerla y disculparme, me dijo que estaba bien y que estaba contenta de que finalmente entrara en razón y le dijera lo que necesitaba saber. Recientemente, me dijo que había hablado con su mamá al respecto. Obviamente, ella estaba muy angustiada porque sabía que lo que sea que tenía con mi papá, ahora se había terminado. Después del incidente en la fiesta de aniversario, mi papá no le había hablado en absoluto y la había bloqueado por todos lados después de unos días. Ella no pudo encontrar ninguna forma de comunicarse con él, así que tampoco lo intentó. Después de ese incidente, se dio cuenta de que él la había estado engañando, y que no tenía intención de dejar a su esposa y su familia para empezar de nuevo con ella. Mi amiga me dijo que estaba muy molesta con ella. Intentó confrontarla y enojarse con ella, pero ella ha estado tan miserable recientemente que ni siquiera pudo hacerlo. En cambio, terminó consolándola. Ella ha aprendido su lección ahora, y la ha aprendido de la manera difícil. Pero eso es lo que pasa cuando te involucras con hombres casados. No me siento demasiado mal por ella, y tampoco mi amiga, pero ella la está cuidando porque teme que pueda terminar haciendo algo estúpido. Ella me agradece porque, de lo contrario, no habría descubierto nada. Ella misma no tenía intención de decirle, no quería que pensara mal de ella. Pero después de todo, todos somos humanos y todos cometemos errores. Algunos errores son simplemente más grandes que otros. Creo que los errores de nuestros padres son mucho, mucho más grandes de lo que esperábamos, así que probablemente todo eso es más difícil de manejar. Me alegra no estar en contacto con mis padres porque realmente no quiero tener nada que ver con ellos nunca más. Pero espero que las cosas funcionen para mi amiga y su mamá, porque, a diferencia de mis padres, al menos ella es cercana a su mamá. Sé que se siente traicionada en este momento, como debería, pero espero que puedan resolver las cosas. Eso es todo por ahora. Actualización 4. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y han sucedido muchas cosas. Mi prima me dijo hace un par de semanas, que justo unos días después de mi actualización, su madre finalmente le pidió a mi papá que se fuera. Aparentemente, había estado perdiendo los estribos por las cosas más pequeñas, gritando a todos, y ese tipo de comportamiento no iba a ser tolerado en su casa. Ella le ofreció quedarse unos días más hasta que encontrara un lugar, pero mi papá es bastante orgulloso. En el momento en que lo confrontaron por su comportamiento, que era irrazonable, salió furioso sin siquiera agradecerle a su hermana por dejarlo quedarse con ella. No dijo nada a la familia, a pesar de que habían sido muy comprensivos con él durante todo este tiempo. Después de eso, como se mudó, mi prima no pudo decirme qué estaba pasando porque, obviamente, ya no tenían contacto con él por un tiempo. Pero luego, hace un par de días,
volvió llorando y prácticamente le rogó a mi tía que lo dejara regresar. Aunque había encontrado un lugar, simplemente no podía quedarse solo en ese apartamento porque estaba demasiado miserable. Le dijo que tenía miedo de terminar cayendo en una depresión de la que no podría salir. Prometió mejorar y dijo que ya no iba a comportarse de manera errática. Mi tía cedió, así que ahora, como está viviendo con ellos de nuevo, mi prima me dijo que está en el proceso de divorciarse. En este momento, parece que va a ser bastante complicado porque no está de acuerdo con los términos de la petición. Probablemente, habrá muchas negociaciones antes de que puedan llegar a un acuerdo común, y todos sabemos cómo suelen terminar estas cosas, definitivamente no será bonito. También podría alargarse mucho. Es una incógnita cómo manejará la situación, porque, según lo que sé, mi mamá ha pedido una cantidad exorbitante de manutención conyugal, y mi papá no está de acuerdo con eso. Así que están entrando en mediación con sus abogados, y no tenemos idea de cómo resultará. No creo que mi mamá vaya a dar su brazo a torcer, y honestamente, estoy muy interesada en el tipo de chismes que voy a obtener de esto. Actualización 5. Han pasado unos meses desde mi última actualización, y recientemente me enteré por mi prima que el divorcio de mis padres finalmente se ha concretado. En resumen, mi papá luchó mucho y logró reducir la pensión alimenticia a una cantidad normal, pero incluso eso sigue siendo bastante alto para él. Sin embargo, no sé si será suficiente para mi mamá y mi hermana, porque no es el tipo de ingreso al que están acostumbradas. Mi hermana podría tener que conseguir un trabajo de verdad, ya que no creo que mi mamá pueda mantener su estilo de vida y apoyar su negocio con esa cantidad de dinero. Pero, sinceramente, estoy bastante satisfecha con cómo ha resultado la situación porque, bueno, ya nadie está feliz. Quería darles una lección, y creo que lo hice. Así que no tengo ningún remordimiento por nada de esto. Estoy muy feliz. Actualización 6. Ahora que tengo todo el chisme completo, puedo hacerles una actualización apropiada para todos ustedes. Les voy a contar sobre mi padre, mi hermana, mi madre y hasta sobre la amante de mi padre. Ha sido un gran esfuerzo recopilar toda esta información para ustedes, pero con todos los buenos comentarios que han dejado últimamente, me han alentado a traerles más y más chismes. Comenzaré con mi hermana, quien ha tenido el mayor crecimiento como persona. Ha conseguido un empleo y todo, porque ahora no tiene dinero para seguir manteniendo un negocio que daba más pérdidas que alegrías. Sin el apoyo de mi padre, quien no quiso o no pudo seguir financiándola, y sin mi madre, que ha dicho que no va a usar el dinero que recibe de mi padre para desperdiciarlo, mi hermana tuvo que cerrar definitivamente el negocio. Unas puertas que estaban más cerradas que abiertas, ahora están completamente cerradas. De mi madre ya he contado algo, y es que ha querido acaparar todo el dinero de mi padre. Su egoísmo es tan grande que ni siquiera su hija dorada vale la pena como para desprenderse de él. Pero, para contarles algo nuevo, ha tenido que buscar un lugar más económico para vivir, porque la casa que alquilaban mis padres era demasiado costosa de mantener. Entre los gastos de jardinería y limpieza, que mi madre no estaba dispuesta a realizar, y el hecho de que ya no podía costearla sin el dinero de mi padre, decidió mudarse. Mi hermana también se ha mudado, porque no le cayó muy bien que su madre no la consintiera con el dinero que, entre comillas, se merecía. Mi padre, por otro lado, intentó regresar con la madre de mi amiga después de finalizar el divorcio. Sin embargo, la madre de mi amiga no lo aceptó. Mi padre, aparentemente, buscaba un lugar donde quedarse, aunque no le dijo eso a su amante. Según él, quería esperar a que terminara el divorcio para poder disfrutar de su amor. Es una verdadera lástima que alguien, no sé quién, le haya contado a la hija de su amante que mi padre también quería el perdón de mi madre. Creo que eso dinamitó las posibilidades que tenía. Ahora ha regresado a vivir solo, porque mi tía no podía seguir dándole alojamiento indefinidamente. No debe ser nada bonito tener a un adulto de mediana edad llorando porque las dos mujeres de su vida lo han dejado, según mi prima. Ese era el comportamiento de mi padre. Así que eso es todo lo que ha estado pasando con los involucrados en la historia de mi publicación.